Hola estudiantes, en el día de hoy vamos a iniciar con la segunda sesión del bimestre 2 de lectores competentes en Mega Aula. Lo que vamos a hacer es un resumen, un refuerzo del pensamiento argumental, cuáles son sus elementos, cómo se organiza el mentefacto argumental y vamos a ver algunas macro reglas que les van a permitir a ustedes construir mucho mejor las proposiciones que van dentro de ese mentefacto argumental. En la evaluación que ustedes presentaron en la primera sesión del bimestre 2, muchos de ustedes cometieron muchos errores, entonces por eso considero pertinente volver a retomar estos elementos porque, como ustedes conocen, es lo que vamos a trabajar durante todo el bimestre. Recordemos que el mentefacto argumental nos permite tomar mejores decisiones, ser más inteligentes porque somos capaces de pensar en cuáles son las consecuencias de nuestros actos y también nos permite motivarnos porque podemos sustentar, reconocer nuestras propias habilidades y también las habilidades de los demás. El producto del bimestre, recuerden que es construir por grupos un video en donde muestren ustedes un mentefacto argumental de uno de los capítulos del libro Los 12 principios del cerebro de John Medina. Para eso entonces cada uno de ustedes debe tener muy claro cuáles son los elementos del mentefacto argumental. Empezamos entonces con la tesis. La tesis es el elemento central, es la columna central de todo el mentefacto que expresa lo que se quiere demostrar, lo que el autor quiere defender o lo que ustedes quieren defender. Siempre todas las proposiciones, todos los elementos del mentefacto argumental van a ir organizados en proposiciones. Las proposiciones siempre van en voz activa, eso quiere decir que siempre va a estar organizado en sujeto, de quien se habla, el verbo, que es la acción, y el complemento sobre quien recae la acción. Deben ser siempre frases que estén organizadas con ese orden, sujeto, verbo, complemento, y que sean muy concretas, muy claras, que se entienda muy bien qué es lo que se quiere decir. Entonces la tesis, como se fijan acá, siempre debe ser la primera proposición, P1. Tenemos también la definitoria, que nos muestra cuál es el contexto, el sentido y define una palabra o un término clave de la tesis. Aquí no es necesario poner flecha, ubicar flecha entre la tesis y la definitoria, sino solamente una línea. La definitoria también se expresa en sujeto, verbo y complemento. Entonces nos define algo central de la tesis. Tenemos aquí los argumentos. Fíjense que en este caso hay dos rutas argumentales que serían P3 y P5. Las rutas argumentales dependen del tema que yo vaya a trabajar. Puede haber solo una ruta argumental, dos, tres, depende del tema que se esté trabajando. Y van a ir conectadas con una flecha que las lleva hacia la tesis, una flecha hacia arriba. Los argumentos son las razones que demuestran que la tesis es verdadera. Estos argumentos son las ideas que evidencian la veracidad de la tesis, es decir, que la sustentan, que la hacen más fuerte. Y los argumentos también se expresan en forma de proposición. Tenemos también los subargumentos, van conectados con una flecha hacia arriba, desde el subargumento hasta el argumento, que se relacionan con el mismo tema o ruta argumental. Entonces aquí P3 tiene un tema específico que sustenta la tesis, P5 es otro tema específico que también sustenta la tesis. Entonces lo que debemos hacer es conectar que los subargumentos se relacionen directamente con el tema de ese argumento con el que va conectado. Y estos subargumentos se identifican porque nos dan elementos más concretos y específicos de la veracidad de la tesis. Ahí aparecen ejemplos, estudios, investigaciones, datos, que son cosas mucho más científicas. Apoyan a los argumentos y a la tesis. Y finalmente tenemos la derivada, que se conecta desde la tesis con una flecha hacia arriba
hacia la derivada. La derivada es una proposición también que expresa cuál es la conclusión de la tesis. Durante toda la explicación que hemos tenido de mentefacto argumental, ustedes han escuchado que todo debe ir en proposiciones. Recuerden que las proposiciones son las ideas o frases que expresan el pensamiento del autor. Son muy concretas y expresan claramente lo que el autor quiere decir. Y siempre van en voz activa, sujeto, verbo y complemento. Eso no se les puede olvidar. Pero resulta que para hacer esas proposiciones, las que van ubicadas en cada uno de los elementos, pues ustedes deben poner en práctica algunas habilidades cognitivas que en este caso son las macro reglas. Las macro reglas nos van a permitir crear unas muy buenas proposiciones. Entonces, cuando ustedes vayan leyendo los capítulos seleccionados para hacer el mentefacto argumental, lo que ustedes deben empezar a hacer es leer muy bien, comprender, señalar cuáles son las ideas más importantes del capítulo, es decir, relievar, y también deben empezar a buscar, bueno, cuál de esas ideas se puede considerar como la tesis o lo que el autor quiere defender o argumentar, sustentar, cuáles pueden ser los argumentos que validan esa tesis, cuáles son los subargumentos que hacen válidos los argumentos y la tesis, cuál puede ser de pronto si tiene definitorio. Lo que les decía la clase anterior, no es obligatorio y no todos los mentefactos tienen definitoria. Depende del contexto del libro, a veces aparece, a veces no. Entonces, si no aparece en el libro, lo que debemos hacer es identificar cuál es la clave, el concepto clave de la tesis y hacer una definición. Y debo empezar a buscar dentro de ese documento, el capítulo que voy a leer, cuál puede ser la definitoria, la derivada, perdón. Y esa derivada es la conclusión. Entonces, si la tesis es verdadera, entonces, ¿qué podría pasar? ¿Cuál puede ser la conclusión? Entonces, para hacer esas proposiciones, les voy a mostrar 3 macro reglas que ustedes deben tener en cuenta. La primera es suprimir, es decir, ustedes van a eliminar todas las ideas que son poco útiles o las ideas que se repitan, es decir, quitar toda la basura proposicional con el fin de dejar solamente la información más importante. Para eso, entonces me voy a preguntar, ¿hay ideas que dicen lo mismo? Si la respuesta es afirmativa, dejo solamente una de esas ideas. O sea, quito la información que se repite, quito la información que no es importante y dejo solamente una proposición. Otra cosa que se puede hacer para generar unas muy buenas proposiciones es generalizar. Al generalizar se recoge en una sola proposición general, o sea, una macro proposición, el sentido de varias ideas. Ahí identifico entonces ideas que se pueden complementar y así construyo solo una proposición. Para ello me pregunto lo siguiente: ¿hay elementos comunes entre las ideas? Si es afirmativo, si hay elementos comunes entre varias ideas, entonces las agrupo, ya no estoy eliminando, ya no estoy suprimiendo cosas que no voy a tener en cuenta, sino que las voy agrupando para dejar solamente una idea que sea muy completa. Y finalmente lo que se puede hacer es construir, que construir es el procedimiento que me permite generar o crear una idea nueva que no está literalmente en el texto, que no está explícita, a partir del sentido de otras ideas. Entonces veo que hay varias ideas que son muy importantes y lo que voy a hacer es, yo mismo voy a organizar, a redactar o a construir una nueva proposición. Para esto entonces me voy a preguntar lo siguiente: ¿existe alguna relación cercana entre las ideas? Y si es afirmativo, entonces construyo una sola proposición que contenga las ideas de todas las otras proposiciones que yo vaya encontrando. Esos 3 procesos son denominados macro reglas y son los que me permiten hacer unas muy buenas proposiciones. A partir de esas proposiciones, entonces voy a empezar a crear los diferentes tipos de mentefactos. Todos los mentefactos que vamos a ver durante el año van generados a partir de unas muy buenas proposiciones. Entonces,
La idea de este bimestre también es poder ejercitar mucho la construcción de proposiciones. Entonces, espero que les haya quedado un poquito más claro los elementos del mentefacto argumental y las macro reglas que les va a permitir a ustedes hacer unas proposiciones muy bien construidas. Estudien muy bien sus apuntes. La evaluación que sigue a continuación va a ser a partir de lo que acabamos de ver en este video, y también el ranking de universidades de Monseñor. Vamos a trabajar también un poquito a partir de la información que acabamos de ver. Muchas gracias.